Epicentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. El jefe de estudios COVID de la Organización Mundial de la Salud, Carlos Álvarez, asegura que tarde o temprano la nueva variante del coronavirus denominada Omicron y descubierta en el sur de África llegará al país. El especialista asegura que con la aparición de esta nueva cepa se hace más urgente vacunarse y mantener las medidas de protección. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión de las 9 de la noche. La Contraloría General de la República dejó en firme el fallo de responsabilidad fiscal por 4,3 billones de pesos por las irregularidades detectadas en el proyecto de Hidroituango. El fallo cobija a 26 exfuncionarios vinculados con el proyecto y contratistas de la obra, entre ellos al exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, y al precandidato presidencial, Sergio Fajardo. Algunos de los afectados con la medida anunciaron que interpondrán recursos jurídicos contra la decisión. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional de las 9 de la noche. El horario de rumba en Bogotá se extiende hasta las 5 de la mañana. La alcaldesa Claudia López adoptó esta decisión que comienza a regir a partir de mañana en la calle 116, en Galerías, Modelia, Zona T y Zona G. También confirmó que 1.000 policías más reforzarán la seguridad en Bogotá durante la Navidad. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión de las 9 de la noche. Y las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Organización Mundial de la Salud emite alerta por nueva cepa africana de COVID. La bautiza como Omicron y la califica como de alto riesgo. El organismo advierte que con más de 32 mutaciones la cepa Omicron es más poderosa que la Delta y altamente contagiosa. Bélgica confirma el primer caso de contagio con la cepa Omicron y Europa se declara en muy alto riesgo ante la posible propagación. Unión Europea prohíbe vuelos provenientes de 7 países del sur de África y varios turistas se quedan atrapados. Estados Unidos anuncia que a partir del lunes prohibirá llegada de viajeros provenientes del sur de África. Pánico en los mercados del mundo por la nueva cepa de COVID. Wall Street cierra en rojo y Europa registra caídas récord. Alemanes piden al gobierno que imponga la vacunación obligatoria, mientras el país marca un nuevo récord de muertes y contagios. Nuevo escándalo golpea a la Iglesia Católica en Francia. El arzobispo de París renuncia tras revelarse su relación secreta con una mujer. Aumenta tensión entre Francia e Inglaterra por la crisis de los migrantes. Presidente Macron dice que Premier Johnson no es serio. Servicio secreto venezolano arresta al alcalde opositor que ganó las elecciones en el estado de Mérida. Polémica en Argentina. Banco Central prohíbe que los viajes y planes turísticos se puedan pagar a cuotas. Locura de compradores por el Black Friday en Estados Unidos. Se convierte en quejas y reclamos por falta de productos y altos costos. Egipto inaugura por todo lo alto la Vía de las Esfinges, una avenida de más de 3.400 años completamente restaurada. En entretenimiento internacional, la Navidad llega a la alta costura. Louis Vuitton presenta su colección para fin de año con Cynthia Erivo. La reina Isabel II inaugura la Navidad en el Castillo Windsor. En Pregunta Yamid, el ministro de Defensa Diego Molano ratifica respaldo de gobierno a la JEP con Margarita Ortega y Luisa Tobo. Tras una reunión de emergencia, la Organización Mundial de la Salud anunció hoy que la cepa del coronavirus descubierta en el sur de África ha sido catalogada como de alto riesgo y bautizada como cepa Omicron. El organismo advirtió que esta cepa tiene al menos 32 mutaciones y que es más poderosa y mucho más contagiosa que la cepa Delta. La Organización Mundial de la Salud clasificó a la nueva variante del coronavirus detectada en Sudáfrica como preocupante y la denominó Omicron en medio de las alarmas crecientes de la comunidad internacional.
Omicron B.1.1.529 is named as a variant of concern because it has some concerning properties. This variant has a large number of mutations, and some of these mutations have some worrying characteristics. Right now, there are many studies that are underway. La OMS alertó que el número de casos de Omicron está aumentando en casi todas las provincias de Sudáfrica, donde el índice de vacunación es bajo y que se le ha detectado a tasas más rápidas que los aumentos repentinos de infección anteriores, lo que hace pensar que puede tener una ventaja de crecimiento. There's a lot of work that is ongoing in South Africa and in other countries to better characterize the variant itself in terms of transmissibility, in terms of severity, and any impact on our countermeasures like the use of diagnostics, therapeutics, or vaccines. So far, there's little information, but those studies are underway, so we need researchers to have the time to carry those out. El grupo asesor de la OMS no emitió nuevas recomendaciones sobre limitación a los viajes u otras medidas sanitarias preventivas, pero sí pidió a la comunidad científica internacional que continúe los trabajos de seguimiento de esta y nuevas variantes. Europa registró el primer caso confirmado de contagio con la nueva cepa Omicron. Bélgica se convirtió en el primer país del continente en reportar el caso, mientras que Reino Unido advirtió que están en alto riesgo de que la nueva cepa se disperse por toda la región. La nueva variante del coronavirus detectada en Sudáfrica, aparentemente muy contagiosa, provocó que varios países europeos donde la pandemia se recrudece desde hace semanas, decidieran cerrar sus puertas a los viajeros procedentes de varios estados del sur de África. Las restricciones en los países europeos se fortalecieron después de que el gobierno de Bélgica confirmó el primer caso en Europa de la nueva variante en una persona no vacunada que regresaba del extranjero. Se trata de una mujer que se contagió tras un viaje a Egipto con escala en Turquía. La paciente al parecer no ha tenido contacto de alto riesgo fuera de su casa y ningún miembro de su familia desarrolló síntomas por el momento. Por otro lado, las autoridades sanitarias están en alerta en Reino Unido, ya que expertos manifiestan que esta variante puede llegar muy pronto al país, por eso desde ya prohibió la entrada de personas procedentes de 6 países de África: Sudáfrica, Namibia, Lesoto, Zimbabue, Botsuana y Suazilandia. De inmediato, la Unión Europea prohibió los vuelos provenientes de 7 países del sur de África. Cientos de turistas denunciaron que se quedaron atrapados en los aeropuertos. La Unión Europea acordó suspender los viajes desde Sudáfrica tras la detección en el país de la variante Omicron, que según los científicos contaría con al menos 10 mutaciones que podrían afectar la efectividad de las vacunas. La medida fue tomada en bloque luego de que algunas naciones de la comunidad instauraran restricciones independientes y luego de que Bélgica confirmara un primer caso. Tras las medidas decretadas por España, Francia, Alemania, Italia y República Checa, la Unión Europea aprobó finalmente y en bloque que sus Estados miembros detengan los viajes aéreos con Sudáfrica. Los 27 cuentan con unas directrices comunes que prevén la activación de un freno de emergencia para coordinar el cierre de la frontera exterior a países en donde se detecten nuevas variantes que puedan suponer un riesgo para el control de la pandemia de coronavirus en la Unión Europea. Estados Unidos prohibirá el ingreso de los viajeros procedentes de 8 países africanos en un intento por contener la llegada de la nueva variante del COVID-19 bautizada por la OMS como Omicron. El presidente Biden confirmó a través de un comunicado que a partir de este lunes se impedirá la entrada a suelo estadounidense a los viajeros procedentes de naciones como Sudáfrica, Botsuana, Zimbabue, Namibia, Lesoto, Eswatini, Mozambique y Malawi. Canadá también cerró sus fronteras con estos países de África del Sur. Israel también se declaró en alerta tras confirmar el primer caso de contagio con la nueva cepa Omicron. El Ministerio de Salud de Israel informó que la nueva variante del COVID-19 detectada en Sudáfrica se ha encontrado en un viajero de Malawi, mientras hay otras 2 personas procedentes del extranjero con sospechas de estar infectadas con ella. Los 3 casos son personas vacunadas, aunque los datos de su inmunización están siendo verificados. Además, los 2 casos sospechosos están siendo sometidos a pruebas genéticas para verificar la secuencia de la variante del COVID-19 mientras permanecen en aislamiento. Israel vetó la entrada de viajeros de 7 países del África. La medida prohíbe la entrada de extranjeros procedentes de esos países y los israelíes que quieran regresar deberán aislarse en un hotel administrado por el Estado y serán liberados después de recibir 2 pruebas PCR negativas. Las bolsas del mundo se derrumbaron por la nueva cepa Omicron. El mercado en Europa registró la peor caída en un año.
La confirmación en Sudáfrica de la nueva variante bautizada como Omicron con mutaciones que, según expertos, marcan un gran salto en la evolución de la pandemia, propaga sus consecuencias financieras en la economía global frente al temor de nuevos bloqueos y a la adopción de restricciones más severas para intentar detener una escalada incontrolable de infecciones. Todos los mercados bursátiles cerraron con números rojos y protagonizaron otro viernes negro. La noticia de la nueva cepa genera gran preocupación entre los inversores. El petróleo se desploma y las bolsas en Europa retroceden casi un 5%, golpeando principalmente a bancos, empresas del sector turístico y de materias primas. Los mercados de Estados Unidos, que estaban cerrados ayer por Acción de Gracias, sufrieron también un fuerte impacto. El índice de referencia Dow Jones Industrial terminó con una pérdida del 2,5%, el Standard & Poor's 500 de base amplia cayó un 2,3%, mientras que el índice Nasdaq bajó un 2,3%. Y luego de marcar un nuevo récord de contagios diarios y muertes, los alemanes le pidieron al gobierno que decrete la vacunación obligatoria contra el COVID en todo el país. Las autoridades sanitarias alemanas confirmaron este viernes un total de 76.414 contagios diarios de coronavirus, lo que se traduce en una nueva cifra récord. Del mismo modo, se registró la cifra más alta de incidencia acumulada, pues sube casi 20 puntos en un día y se establece en 438,2 contagios en la última semana por cada 100.000 habitantes. Además, en las últimas 24 horas se han producido 357 decesos a causa de la enfermedad, según los datos aportados por el Instituto Robert Koch, encargado del control de la emergencia sanitaria en Alemania. El ministro de Salud del país, Jens Spahn, anunció que el gobierno va a declarar Sudáfrica zona de riesgo por la nueva variante detectada y a partir de esta noche únicamente permitirá el ingreso al país desde esa región a ciudadanos alemanes. Además, todos los viajeros que ingresen al país procedente de la zona, también los vacunados, deberán guardar 14 días de cuarentena. El primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, ordenó el endurecimiento de las restricciones a partir de este domingo para combatir el aumento de los contagios en el país holandés. Entre las medidas anunciadas, ordenó el cierre del ocio nocturno, bares, restaurantes y la mayoría de las tiendas a partir de las 5 de la tarde y ordenó reforzar la seguridad en las calles con el ejército para evitar nuevos desmanes protagonizados por los antivacunas. El arzobispo de París presentó hoy su renuncia ante el Papa Francisco luego de que un medio de comunicación expusiera una relación secreta del prelado con una mujer. Tras semanas de acusaciones y afirmaciones de medios de comunicación en París de haber tenido relaciones sexuales con una mujer, Monseñor Michel Petit puso su cargo a disposición del Papa Francisco. El arzobispo de París de 70 años reveló que tuvo una relación ambigua en 2012 con una mujer y se aparta ahora de la diócesis para no perjudicar a la institución. Aunque muchos hablan de dimisión, Petit aseguró que esa no es la palabra que usaría, pues él no abandona su cargo, pero aseguró dejarlo en manos del Santo Padre. El Vaticano se tomará días o semanas antes de tomar una decisión. No es la primera vez que el Papa Francisco rechaza posibles dimisiones de altas jerarquías de la Iglesia. Aumenta la tensión entre Francia y Reino Unido por la crisis de los migrantes en el Canal de la Mancha. Hoy el presidente Macron dijo que el primer ministro Boris Johnson no es serio para tratar el tema. Los gobiernos de Francia y Reino Unido protagonizaron nuevos enfrentamientos por el paso y la muerte de migrantes en sus aguas compartidas. El mandatario Emmanuel Macron aseguró que Boris Johnson debería emplear métodos más serios o apartarse de las discusiones tras una carta que publicó el ministro británico en su cuenta de Twitter. J'ai discuté il y a 2 jours avec le Premier ministre Johnson, de manière sérieuse. Pour ma part, j'entends continuer à appliquer ce que je fais avec tous les pays et tous les dirigeants. Je suis surpris des méthodes quand elles ne sont pas sérieuses. On ne communique pas d'un dirigeant à l'autre sur ces questions-là par tweet et par lettres qu'on rend publiques. Nous ne sommes pas des lanceurs d'alerte. Allons. En la carta que hizo pública, Johnson presentó una serie de propuestas sobre cómo los dos países pueden lidiar con la crisis luego del hundimiento de un barco el pasado miércoles en donde murieron 27 personas. Además, el primer ministro británico insistió en lo que considera que debe hacerse para evitar que las personas hagan el peligroso viaje, patrullajes conjuntos a lo largo de sus costas, una propuesta que París ya ha rechazado en ocasiones anteriores en medio de preocupaciones por su soberanía nacional. El presidente de Ucrania disparó las alarmas
armas tras denunciar que Rusia prepara en secreto un golpe de Estado en su contra y un ataque militar. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advirtió que existe el riesgo de una guerra con Rusia, país al que acusó de lanzar señales peligrosas con el despliegue de tropas cerca de las fronteras ucranianas. A juicio del mandatario, la retórica utilizada por Moscú es una señal de que una escalada es posible y de que puede haber una guerra. Zelensky sostuvo que Rusia está buscando un pretexto para intervenir militarmente en Ucrania y puso como ejemplo las críticas de Moscú al despliegue de soldados de la OTAN en el país. Por su parte, el Kremlin reaccionó y negó cualquier participación en el supuesto plan golpista. La justicia española abrió nuevamente la puerta a la extradición de Hugo El Pollo Carvajal, ex jefe de seguridad del fallecido presidente Chávez, a Estados Unidos. La Audiencia Nacional Española consideró suficientes las garantías de Estados Unidos en relación con la extradición a ese país del exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal acerca de la pena de cadena perpetua que le podrían imponer los jueces estadounidenses. En un auto, los magistrados señalan que las garantías presentadas por Estados Unidos, de manera expresa y a través de su embajada, son suficientes en aras a preservar el derecho fundamental y personalísimo de no sufrir torturas ni penas o tratos inhumanos o degradantes, por lo que acceden a la demanda de extradición. El Pollo Carvajal es reclamado por Estados Unidos para ser juzgado por presunta conspiración narcoterrorista, posesión de armas y tráfico de drogas. Entre otros, el Departamento de Justicia estadounidense lo acusa de ser parte del Cartel de los Soles, un grupo criminal controlado por militares venezolanos y cuyo nombre hace honor a las insignias de sus uniformes. Según la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, como miembro de esta organización, Carvajal habría planeado junto a las FARC inundar la nación norteamericana de cocaína para afectar al bienestar de la población. Pescadores franceses amenazan con bloquear el Eurotúnel que cruza el Canal de la Mancha en una ofensiva para exigir la rápida concesión por parte del Reino Unido de derechos de pesca en aguas británicas. Francia volvió a elevar el tono de sus protestas contra el Reino Unido, especialmente por la tensa situación que se vive en sus costas y fronteras marítimas. Esta vez los pescadores franceses pasaron a la ofensiva, con bloqueos en puertos y en el Eurotúnel que cruza el Canal de la Mancha. Esto para exigir una solución al acceso de sus barcos a aguas británicas, debido a que les impiden la entrada a una parte de la zona económica exclusiva del Reino Unido por no tener una licencia, documento que les es requerido tras el Brexit. Los pescadores aseguraron que estaban enviando una advertencia a Londres para exigir la rápida concesión de estas licencias de pesca post-Brexit. Y aunque Francia no retrocede con su solicitud de licencias de pesca, el Reino Unido impone trabas administrativas, bloqueos que hacen entrever una guerra comercial entre ambos vecinos. El Servicio de Inteligencia de Venezuela detuvo hoy a un alcalde opositor que ganó las elecciones en un municipio del estado Mérida. El alcalde electo del municipio de Canagua, en el estado de Mérida, Omar Fernández Márquez, fue liberado luego de haber sido detenido en horas de la mañana de este viernes por funcionarios del SEBIN. Su detención fue denunciada por el partido político Acción Democrática a través de la red social Twitter y exigió su libertad y respeto a la voluntad de los merideños que lo eligieron a través del voto en los comicios del 21 de noviembre. Según denuncias de habitantes de Canagua, Fernández fue llevado a la ciudad de Mérida luego de la apertura de una investigación del Ministerio Público por el presunto ataque a una emisora comunitaria de la población. Una aguda polémica estalló hoy en Argentina luego de que el Banco Central prohibió que los viajes y planes turísticos al extranjero se puedan pagar a cuotas. El gobierno de Alberto Fernández quedó envuelto en una nueva polémica luego de que el Banco Central prohibiera de manera sorpresiva con esta resolución que los pasajes y todo tipo de servicios turísticos en el extranjero se puedan pagar en cuotas con el fin de evitar una mayor salida de dólares en medio de la crisis económica que enfrenta el país. El problema es que cuando un usuario compra estos servicios en el exterior en cuotas sin intereses, en realidad está siendo subsidiado porque como los precios están en dólares, implica el uso de las reservas del Banco Central, que libera divisas por el total de la deuda a las agencias de viaje en un país que además tiene un mercado cambiario caótico, con múltiples cotizaciones y en el que el precio del dólar en el mercado ilegal duplica el establecido legalmente. La medida afecta a la clase media que espera con ansias el inicio de la temporada de vacaciones del verano austral, que comienza el 21 de diciembre pero que estalla en enero y febrero.
Honduras elige el domingo un nuevo presidente en unos comicios marcados por las acusaciones de corrupción y narcotráfico entre los candidatos y el temor ciudadano de que un resultado apretado genere choques violentos. Con la promesa de poner fin a años de gobierno conservador empañados por la corrupción y vínculos con el narcotráfico, Xiomara Castro de Zelaya, esposa del expresidente Manuel Zelaya Rosales, derrocado en un golpe de Estado en 2009, es la favorita en las encuestas a solo días de las elecciones presidenciales. La candidata se alió con su exrival Salvador Nasralla, un popular presentador de televisión quien quedó en segundo lugar en los comicios del 2017 y su apoyo le significó una disparada en los sondeos donde se encuentra 17 puntos arriba en las preferencias sobre Nasri Asfura, el candidato oficialista y actual alcalde de Tegucigalpa, cuya campaña se ha visto salpicada por denuncias por presuntos actos de corrupción asociados al lavado de activos y abuso de autoridad. Al menos 5,2 millones de hondureños están llamados a las urnas en estos comicios generales que no tendrán segunda vuelta y se celebrarán este domingo. El Black Friday, día que marca el inicio de la Navidad para el comercio en Estados Unidos, terminó en reclamos de cientos de ansiosos compradores por falta de productos y por precios altos. Los cazadores de gangas que se aventuraron a comprar regalos de Navidad en el Black Friday, a pesar de las largas y tumultuosas filas, encontraron las tiendas menos concurridas de lo habitual, pero más que hace un año en pleno pico infeccioso. Las consecuencias de la pandemia continúan pesando. El temor al contagio del COVID-19, la crisis de suministros, una elevada inflación y el repunte de las compras en línea han generado este viernes un ambiente menos festivo. Pero en muchos lugares los compradores se quejaron por el desabastecimiento en los comercios, pues tras horas de filas desde la madrugada, algunos no encontraron lo que necesitaban y otros se chocaron con precios que no parecían estar en oferta. Y es que la escasez de contenedores y camioneros ha retrasado las entregas, pero no es un fenómeno solo en Estados Unidos. Alrededor del mundo también se celebra el Black Friday y este año había llegado con un mensaje de reactivación económica tras un difícil 2020. Egipto le devolvió el esplendor a la antigua Avenida de las Esfinges, una obra de 3.400 años que unía los templos antiguos de Luxor y Karnak tras años de trabajos de restauración. Con más de 1 millar de esfinges con cabeza de carnero y cuerpo de león de más de 3.500 años de antigüedad, rodeados de tesoros arqueológicos, Egipto reabrió la monumental vía entre los templos de Luxor y Karnak. Un camino de 2.700 metros conocido como la Avenida de las Esfinges, considerada por muchos la más importante del antiguo Egipto y de hecho el objetivo es posicionar el lugar como el mayor museo al aire libre del mundo. Es por ello que el gobierno egipcio hizo su reapertura con una majestuosa ceremonia llena de música, danza, luz y color inspirada en las procesiones del Egipto faraónico. Esto con el objetivo de impulsar la golpeada industria turística del país, que emplea más de 2 millones de personas y genera más del 10% del PIB egipcio. Noticentro 1, CMI. Tarde o temprano llegará a Colombia la nueva cepa Omicron del COVID, dice coordinador de estudios COVID. Es urgente acelerar la vacunación y aumentar las medidas de protección. El país seguirá en emergencia sanitaria hasta febrero del próximo año. Biden visitaría a Colombia en diciembre, pendiente anuncio de la Casa Blanca. Confirman fallo por irregularidades en Hidroituango, responsables a pagar más de 4 billones de pesos. Sergio Fajardo habla sobre su responsabilidad en Hidroituango. Reaccionan candidatos presidenciales. Lo que sucede en Hidroituango genera desconfianza, dice Banco Interamericano de Desarrollo. Carlos Matos busca preacuerdo con la Fiscalía. Rumba en Bogotá se extiende hasta las 5 de la mañana. Habrá más policía. Ausentismo de concejales pone en riesgo el presupuesto y plan de ordenamiento. El dólar no toca techo. Ya supera los 4.000 pesos. Con Margarita Ortega y Luisa Tobo. Gracias por acompañarnos. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Tarde o temprano, la nueva variante del COVID denominada Omicron llegará a Colombia. La afirmación es del coordinador de estudios COVID en nuestro país, Carlos Álvarez, quien advirtió que ahora es más urgente vacunarse y fortalecer las medidas de autoprotección contra el coronavirus.
En Colombia, las autoridades de salud ya se preparan para lo que podría ser en próximas semanas la llegada al país de la nueva variante del coronavirus, conocida como Omicron, y que la Organización Mundial de la Salud ha declarado en las últimas horas como una variante de preocupación. El coordinador de estudios COVID en Colombia, Carlos Álvarez, explicó por qué se le ha dado esa denominación a esta variante. Puede tener mayor capacidad de transmisión, o que tiene mayor severidad clínica, o que puede evadir la respuesta inmunológica, ya sea por la vacuna o por la infección previa, es decir, facilita la reinfección. Con alguna de estas características que acabo de nombrar, si se tiene demostrada, se considera que es una variante de preocupación. ¿Cuándo llegaría a Colombia la nueva variante? Pues todavía es muy prematuro decirlo, pero si esta variante realmente tiene una capacidad de transmisión y una capacidad de adaptación biológica importante, podría desplazar a la variante Delta en el mundo y empezaría a circular en los diferentes territorios. Y en ese sentido, pues lo que nos ha mostrado las otras variantes es que pues al final, tarde o temprano, llegan estas nuevas variantes. La llamada variante Omicron, que ya está presente en África y en el centro de Europa, ha motivado ya en otros países del mundo restricciones a actividades como los viajes. Por su parte, el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, reveló que la variante Delta del COVID, cuya velocidad de propagación es mayor, ya es la dominante en Colombia. El Instituto Nacional de Salud pudo establecer que la denominada variante Delta del COVID-19, cuya velocidad de propagación es mayor que las cepas originales del coronavirus, ya predomina en todo el territorio nacional, incluso superando a la denominada variante Mu, mientras que con la variante original una persona tiene una capacidad de transmitirle el virus a otras dos. Con la variante Delta, la capacidad de transmisión se multiplica a 8 personas. Eso nos genera una alerta muy grande porque significa un riesgo mayor, porque tenemos uno de los 3 aspectos aquí afectado directamente, que es la velocidad, y tenemos un virus mucho más veloz que está presente en el país. Los estudios epidemiológicos indican que la variante Delta en Colombia ya es responsable del 80% de los contagios. Para enfrentar el COVID, el país seguirá en emergencia sanitaria hasta febrero de 2022. Superamos la meta. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, expidió esta resolución prorrogando la emergencia sanitaria por 3 meses más. En ella se establece obligaciones como a las personas mantener las medidas para evitar la propagación del COVID-19, a las EPS ubicar a los no vacunados para inmunizarlos, a los colegios adoptar las medidas para el retorno seguro, a las autoridades de salud identificar a contagiados y casos sospechosos, a empresas garantizar condiciones para el trabajo y a las alcaldías vigilar los protocolos. El ministro insistió hoy en acelerar la vacunación. Totalmente previsible que entre hoy y mañana logremos ya el 70% de cobertura de vacunación de primeras dosis. La nueva meta es tener al menos al 90% de la población vacunada con una dosis en diciembre. Colombia reportó en las últimas 24 horas un aumento en los contagios por COVID-19. Suben los contagios y bajan las muertes por COVID-19 en Colombia. Este viernes el Ministerio de Salud confirmó que otras 2.660 personas se infectaron de coronavirus. Los casos activos bajaron levemente a 14.077. Las muertes reportadas en las últimas 24 horas, otras 53. El total de fallecidos en medio de la pandemia, 128.343. Recuperados aumentaron con otros 2.616 para un total de 4.900.602. Y las cifras de los últimos 4 días, el comportamiento de la pandemia. El martes 2.478 contagios, 50 fallecidos. Miércoles 2.511 contagios, 48 fallecidos. Ayer 2.644 casos, 54 fallecidos. Hoy 2.660 casos, 53 fallecidos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitará Cartagena a mediados de diciembre para participar en una cumbre de la Alianza del Pacífico. Así lo aseguraron diversas fuentes de la Casa Blanca en Washington. Pero el gobierno colombiano aún no lo ha confirmado.
Desde Washington circularon hoy versiones según las cuales el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, estará en Cartagena en la segunda semana de diciembre. A partir del 12 de diciembre llegarán a Cartagena delegaciones de los países que hacen parte de la Alianza del Pacífico, Colombia, Perú, México y Chile, que sostendrán un encuentro cumbre con Estados Unidos que propuso el presidente Biden. Pero la noticia no ha sido oficialmente divulgada por la Casa Blanca y el presidente Iván Duque, a pesar de la insistencia de los periodistas, no confirmó la versión, pero tampoco la negó. Una fuente de la Casa de Nariño le dijo a Noticentro 1 CMI que la visita está confirmada, pero que los anuncios oficiales serán hechos en las próximas horas. Además de su participación en la cumbre de la Alianza del Pacífico, el señor Biden sostendrá su primera reunión bilateral con el presidente Duque. Pero será el segundo encuentro presencial en menos de un mes entre los dos mandatarios. En la primera semana de noviembre, Biden y Duque se encontraron en reuniones de la COP26 sobre el cambio climático en Glasgow, Escocia. La Contraloría General confirmó en segunda instancia el fallo de responsabilidad fiscal por 4,3 billones de pesos por irregularidades en el proyecto Hidroituango. 26 personas, entre naturales y jurídicas, están cobijadas con la medida. El nuevo fallo de la Contraloría confirma que hubo daño al patrimonio público por 4.3 billones de pesos por inversiones adicionales que tuvieron que hacerse al proyecto Hidroituango, inversiones tasadas en 3.1 billones de pesos y además por 1.1 billones de lucro cesante, es decir, dinero que dejó de producir el proyecto por cuenta de que no comenzó a generar energía en noviembre de 2018. Cuando quede ejecutoriado el fallo, las 26 personas naturales y jurídicas sancionadas deberán pagar los 4.3 billones de pesos para librarse de una inhabilidad. Las consecuencias legales de la declaración de responsabilidad y una posible inclusión en el boletín de responsables fiscales traen consigo unas inhabilidades para ocupar cargos o para contratar con el Estado. Sin embargo, ya estará en manos de los jueces decidir qué sucede con estos efectos del fallo. Los sancionados por la Contraloría son 12 exmiembros de la Junta Directiva de Hidroituango, un exgerente de EPM, 2 exgerentes de Hidroituango, los exgobernadores de Antioquia, Sergio Fajardo y Luis Alfredo Ramos, 2 empresas diseñadoras, 2 interventoras y 5 constructoras, entre ellas Camargo Correa, Concreto, Coninsa, Ferrovial, Agroman y Sainc Ingenieros. Horas antes de emitir el fallo, el Contralor General aseguró que reciben presiones pero que no tiene miedo. O salen en otras a llamar a algunos grupos a que nos presionen con fuerza para ver si nos da miedo. Y yo le decía, como decía mi mamá, querido doctor Edgardo, el que tiene miedo que compre un perro, yo tengo 8. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, garantizó la continuidad en las obras de Hidroituango a pesar del fallo emitido por la Contraloría. Tras conocerse el fallo en segunda instancia de la Contraloría por responsabilidad fiscal contra 26 personas en la contingencia de Hidroituango, el alcalde de Medellín afirmó que el proyecto no se frenará ni tampoco habrá retrasos en las obras con esta decisión. Pues los contratistas no pueden continuar, pero eso tiene unos tiempos. La ley da unos tiempos para que o haya cesión o haya terminación del contrato. Ya con el equipo de empresas públicas de Medellín se están sentando, va a haber reuniones con los contratistas para que estas transiciones ocurran de la forma más tranquila posible. El mandatario explicó que se tiene un plan B y otro de contingencia llamado Mireya, con los que se daría continuidad en la megaobra y así encender las turbinas de generación de energía en el año 2022. En las próximas horas se definirá quiénes y cómo terminarán Hidroituango. Si tienen que dejar la obra de forma abrupta, entra el plan Mireya, que lo que significa es que EPM, con las capacidades que tiene en terreno, garantiza la continuidad del proyecto. El plan B lo que hace es que lanza al mismo tiempo una prórroga a quienes puedan continuar. Por su parte, algunos de los implicados en la responsabilidad fiscal se pronunciaron sobre el fallo. EPM implementará las acciones necesarias para mitigar los efectos que pueda producir en relación con el desarrollo del proyecto hidroeléctrico Hidroituango. Con concreto, la sociedad recurrirá a las instancias legales que sean necesarias para ratificar nuestro correcto actuar y restablecer nuestros derechos. Con el fallo, los contratistas no solo quedan por fuera del proyecto Hidroituango, sino también que están inhabilitados en otras importantes obras del país, como el Metro de Bogotá y las vías 5G.
El abogado del exgobernador Sergio Fajardo se refirió al fallo de la Contraloría. Dijo que el precandidato no queda inhabilitado. Por su parte, el exgobernador Luis Alfredo Ramos calificó el fallo de injusto. Para el abogado de Sergio Fajardo, Mauricio Pava, el candidato no estaría inhabilitado. Porque el Consejo de Estado, antes de que el fallo tenga efectos, tiene que revisar la legalidad de todo lo que hizo la Contraloría y de todo lo que ha sido denunciado por las personas del caso Hidroituango. Pero lo segundo y más importante, porque Colombia tiene unos compromisos convencionales, unos compromisos con el sistema interamericano, tiene que acatar el fallo que prohíbe que una autoridad administrativa como es el Contralor pueda inhabilitar a un ciudadano en el ejercicio de sus derechos políticos. Por su parte, Fajardo en un comunicado dijo que estudiarán las más de 2.000 páginas del fallo para tomar las decisiones legales y políticas correspondientes. Por su parte, el exgobernador Luis Alfredo Ramos calificó de injusta la decisión de la Contraloría. Señaló que no es posible que se le acuse de algo que ocurrió en 2018 porque él terminó su periodo en 2011. Dijo que sus derechos se han violado con las decisiones del ente de control. Los precandidatos a la presidencia se pronunciaron sobre el caso de Fajardo. Señalaron que debe seguir en la contienda electoral. Los precandidatos presidenciales coincidieron en que la salida de Sergio Fajardo de la contienda electoral sería un golpe a la democracia. Creo también en la honestidad de Sergio Fajardo. Su presencia en la contienda electoral fortalece la democracia colombiana. Yo espero que Sergio Fajardo pueda continuar con su candidatura presidencial por el bien de él, de la democracia. En la Coalición de la Esperanza confiamos plenamente en que Sergio Fajardo demostrará que actuó de manera transparente frente a las investigaciones que adelanta la Contraloría General. Si aquí no tenemos una justicia que actúe con prontitud, con eficacia, que en un momento dado sus decisiones no se interpreten como si estuvieran ajustados a calendarios electorales, sino que sea una justicia que le dé esa tranquilidad a todos los ciudadanos. Yo estoy convencido que él hizo lo que cualquier alcalde técnico, honesto y responsable hubiera hecho. Según el ministro de Minas, Diego Mesa, está garantizada la prestación del servicio de energía en el país, pese a los retrasos en Hidroituango. Desde Cartagena, el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, habló sobre el fallo de la Contraloría de Responsabilidad Fiscal por Hidroituango y aclaró las dudas sobre el futuro energético del país. Estamos garantizando el suministro de energía eléctrica en el corto y en el mediano plazo. Se hizo una subasta de cargo por confiabilidad en el año 2019, cuando la incertidumbre con respecto al proyecto era incluso mucho mayor. Nos propusimos tener energía en firme para garantizar el suministro independientemente de la fecha de entrada del proyecto. Sin embargo, señaló que el interés del gobierno nacional es que el proyecto no tenga más retrasos en las obras. Las declaraciones se dieron al término del Congreso de Naturgas que se realizó en la capital de Bolívar. El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver, advirtió que la incertidumbre que rodea el proyecto genera desconfianza y que podría perjudicar futuras inversiones. La situación del proyecto de Hidroituango ya inquieta al Banco Interamericano de Desarrollo, que es una de las multilaterales que aporta a esta iniciativa. La incertidumbre no solo pone en vilo el proyecto de generación de energía, sino también genera incertidumbre para otros proyectos de infraestructura en el país. No puede haber incertidumbre. Eso es peligroso para la financiación a largo plazo. Entonces, la confianza a largo plazo, la certeza a largo plazo. De hecho, estamos trabajando en diferentes proyectos en todas estas frentes y hay que mejorar la confianza. Para el directivo es fundamental la claridad sobre el proyecto. La financiación de proyectos grandes va a ser una oportunidad histórica importante para impedir que se repita esa década perdida. El pronunciamiento fue hecho durante el Congreso Nacional de Infraestructura. El Banco Mundial anunció la destinación de más recursos de rápido desembolso para apoyar a los afectados por el invierno en Colombia. Los análisis de la ola invernal en el país ya son de análisis por parte del Banco Mundial, que estudia un modelo de crédito de apoyo para el país. El tema se analiza desde la banca multilateral con el gobierno nacional. De alivio a catástrofes con las opciones de retiro. Este instrumento ha sido efectivo
porque permite que el país planee con anticipación y diga, bueno, sabemos que ocasionalmente sucede una catástrofe, queremos poder recibir dinero de inmediato, o sea, en cosa de días. Uno de los sectores más afectados es la agricultura. Se analizan procesos regulatorios y técnicos para un desembolso. Que ayuda a las ciudades a prepararse a catástrofes o a inundaciones, por ejemplo, que puedan suceder y se les puede ayudar con los esfuerzos de reconstrucción. La banca multilateral mantiene financiación para el país. En el cierre del primer encuentro de la Comisión de Disciplina Judicial, su presidente Julio Sampedro reveló que la entidad actualmente adelanta 7.000 investigaciones por faltas disciplinarias de servidores de la justicia. La Comisión de Disciplina Judicial reveló que adelanta procesos disciplinarios contra jueces, auxiliares de justicia, abogados y jueces de paz, en la mayoría por fallas judiciales. Nosotros tenemos más de 7.000 procesos en este momento y un poco más del 50% de esos 7.000 procesos corresponden a faltas disciplinarias realizadas por jueces o por funcionarios judiciales o por fiscales. Para la Comisión de Disciplina Judicial, las críticas del presidente Duque a jueces de la República por fallos que atentarían contra la Constitución son un apoyo irrestricto institucional a esa jurisdicción. El presidente de la comisión consideró que pese a ese respaldo mantienen su independencia y autonomía. El representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos y enviado para Colombia, Eamon Gilmore, aplaudió los avances de los acuerdos de paz e invitó a los colombianos a dejar atrás la palabra fracaso. El emisario de la Unión Europea para la Paz en Colombia, Eamon Gilmore, se reunió hoy con el presidente Iván Duque para pasar revista a la implementación de los acuerdos de paz en Colombia y aseguró que a pesar de las dificultades, los acuerdos con las FARC han sido un éxito y son un ejemplo para el mundo. Creo que es una semana en la cual podemos decir que deberíamos dejar atrás ese lenguaje de fracaso que se ha utilizado a veces en relación con el proceso de paz de Colombia. El proceso de paz de Colombia es un éxito. El acuerdo de paz es realmente el acuerdo de paz más completo y ambicioso que se haya firmado en cualquier parte del mundo en este siglo XXI. Eamon Gilmore reconoció que todavía quedan dificultades preocupantes, como los asesinatos de excombatientes y líderes sociales y la persistencia de la violencia, pero ofreció el apoyo de la Unión Europea para combatir estos flagelos. El consejero presidencial para la estabilización, Emilio Archila, declaró que con las visitas que realizaron el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el emisario de la Unión Europea, Eamon Gilmore, quedó demostrado que la paz con legalidad del presidente Iván Duque se ha consolidado. El consejero Emilio Archila considera que termina hoy una semana muy positiva para Colombia porque quienes más saben de conflictos en el mundo, la Unión Europea y Naciones Unidas, han puesto al país como un ejemplo de solución de conflictos. Es una tranquilidad que cuando se analizan los hechos, a la conclusión a la que se llega es que este proceso está en un punto irreversible. Destacó que la semana sirvió para que Santos y Duque se dieran la mano y para que los contradictores reconocieran los avances del proceso. Esta oportunidad no la podemos dejar pasar con vanidades, con nimiedades, con argumentos politiqueros. Hizo énfasis en que la comunidad internacional ha comprobado que no se hicieron trizas los acuerdos ni han fracasado. No solamente ni se hizo trizas ni ha fracasado, sino que este es, a los ojos de quienes más saben de paz, es el mejor ejemplo, el ejemplo más exitoso que hay a nivel mundial. Para Archila, el reto y la prioridad es la protección y la seguridad de los excombatientes. Por su parte, la Procuradora General Margarita Cabello le pidió a los integrantes de las FARC que reconozcan ante la Jurisdicción Especial para la Paz su responsabilidad por los crímenes relacionados con la violencia sexual. Cabello le hizo un llamado a la JEP para que priorice un caso sobre violencia sexual en el marco del conflicto. También le pidió a los exintegrantes de las FARC que reconozcan su responsabilidad en estos crímenes y que cuenten la verdad plena y con detalles. El extraditado empresario Carlos Matos, procesado por un caso de corrupción judicial, planteó a la Fiscalía la posibilidad de llegar a un preacuerdo.
Carlos Matos, antiguo representante de los vehículos Hyundai en Colombia, llegó hace pocos días al país extraditado desde España para comparecer en un juicio por su presunta responsabilidad en un caso de corrupción en la rama judicial con pago de sobornos para decisiones que favorecieron a su empresa. Matos le planteó a la Fiscalía la posibilidad de llegar a un preacuerdo o a la firma de un principio de oportunidad, lo que implica que aceptará los cargos y ofrecerá información clave en este escándalo con el propósito de obtener un beneficio judicial. El alcalde de Pereira, Carlos Maya, denunció que varios funcionarios de su administración están envueltos en actos de corrupción. Ante las autoridades correspondientes, el alcalde de Pereira, Carlos Maya, denunció a 13 funcionarios de su administración que al parecer mediante actos de corrupción defraudaron al municipio por más de 300 millones de pesos. Según el mandatario, estas personas presuntamente realizaron pagos irregulares de cesantías, donde se habrían falsificado documentos y hasta firmas. En la liquidación de las cesantías, particularmente funcionarios que ganaban aproximadamente 1.800.000 pesos mensuales, la liquidación de cesantías correspondía a 90 millones de pesos o 70 millones de pesos. El mandatario dijo además que la suma de dinero y las personas involucradas puede ser mayor, ya que desde el 2013 se estaría realizando esta práctica irregular. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, lanzó este viernes el Plan Navidad. Habrá rumba hasta las 5 de la mañana, más policías y puntos móviles de vacunación. La alcaldesa Claudia López anunció que a partir de mañana, 27 de noviembre, empieza Bogotá 24 horas. La medida permitirá que bares operen hasta las 5 de la mañana. Eso quiere decir que el cierre que teníamos de establecimientos a las 3 de la mañana se extenderá hasta las 5 de la mañana, por ejemplo. Más de 9 zonas en nuestra ciudad. Además, se fortalecerá la vacunación contra el COVID-19. Se amplía a 32 el número de puestos masivos de vacunación y se incorporan puntos móviles que recorrerán hasta las 10 de la noche las zonas de rumba de la capital. En la calle 116, en Modelia, en la zona T, en Galerías, en la zona Rosa, tendremos puntos móviles que irán hasta las 10 de la noche en materia de vacunación. Como parte del Plan Navidad, llegarán 1.000 policías el 7 de diciembre para reforzar la seguridad en Bogotá. Las cámaras de vigilancia de los particulares y de las empresas de vigilancia se integrarán a las centrales de monitoreo de la policía y de las fuerzas militares para desplegar acciones de mayor seguridad para la comunidad. Así lo anunció esta noche el ministro de Defensa, Diego Molano. Así como las principales ciudades del mundo tienen conectadas las cámaras de conjuntos residenciales y de empresas particulares con los sistemas de monitoreo de la policía, así se hará en Colombia muy pronto, anunció el ministro de Defensa, Diego Molano. Articular todas las cámaras que tienen las empresas de vigilancia en conjuntos, en centros comerciales, en residencias, en edificios de oficina, con las cámaras que tiene nuestra Policía Nacional. Esa articulación permite, ya lo están haciendo varias ciudades, como es el caso de Nueva York, permite mejor identificación, rastreo y luego también activar procesos de judicialización. Al celebrar hoy el Día Nacional del Vigilante, el presidente Duque firmó 3 decretos reglamentarios. Uno de ellos permitirá que los 400.000 guardas de seguridad que tiene el país sean cubiertos con un seguro de vida. Cansados están los habitantes de Usme por los nuevos enfrentamientos que se registran entre algunos manifestantes y la fuerza pública. Urgen el fin de la protesta. Cese a la violencia. Es la súplica y petición que hacen hoy los habitantes de Yomasa en la localidad de Usme. Los comerciantes se sumaron al rechazo de actos hostiles. Este es el campo de batalla de todo lo que son las manifestaciones. Ese no es el camino para arreglar un problema social. Prácticamente son unos desadaptados, no es más que un poco de vandalismo. Son muchachos jóvenes los cuales no dejan trabajar ni inmediatamente nos toca salirnos porque no nos rompen los carros, como usted lo puede ver en las casas. La mayoría todas están rotas. La policía anunció que un grupo especial de la SIJIN ya tiene identificados a los protagonistas del desorden. Con la identificación de sujetos que se dedican al vandalismo, no a la manifestación, no a la protesta pacífica, sino netamente al vandalismo. En medio de los disturbios del último día, fue capturado un joven de 27 años y un menor de edad fue aprehendido. El ausentismo en el Consejo de Bogotá parece ser el nuevo enemigo del Plan de Ordenamiento Territorial y del proyecto de presupuesto para la ciudad. Esta imagen es la que mejor describe lo que pasa por estos días en el Consejo de Bogotá. Ahora, el mayor obstáculo que enfrenta el POT y el presupuesto es la falta de quórum. Aquí están jugados
con hacerle el juego a la administración para que lo saque todo por decreto. Ha habido zancadillas, triquiñuelas, jugaditas acá en el Consejo. Ahora que están apretados los tiempos, ahora les cambia el discurso. Este viernes no se terminaron de votar los impedimentos porque varios concejales se salieron del recinto, incluso el propio ponente del Plan de Ordenamiento Territorial. Germán Augusto García Maya. No veo de otros partidos el 100%. El POT quedó en el limbo porque faltan impedimentos por resolver. Por ahora se citó para mañana la Comisión de Hacienda para discutir el presupuesto del próximo año, pero ronda el fantasma del ausentismo. Están llamando, es que para romper el quórum, no entiendo para qué. A este paso, si el Cabildo no resuelve las trabas jurídicas en el trámite de los dos proyectos, la alcaldesa podrá decretarlos. Nada ni nadie para la escalada alcista del dólar. Hoy la divisa rompió la barrera de los 4.000 pesos. El precio del dólar mantiene su tendencia al alza y al cierre de la semana superó la barrera de los 4.000 pesos. La divisa marcó cifras que se registraron durante la peor crisis de la pandemia, cuando los mercados mostraron incertidumbre por el futuro de la economía mundial. Ahora la volatilidad de los precios en las materias primas y las decisiones de la Reserva Federal en los Estados Unidos aumenta los temores de los inversionistas. El precio del dólar se cotizó este viernes a 4.008 pesos al cierre de la jornada, alcanzando incluso niveles de los 4.017 pesos. Se espera que la tendencia se mantenga la próxima semana. La Junta Directiva del Banco de la República mantuvo inalteradas las tasas de interés y ratificó la meta de inflación del 3%. Tras realizar su habitual sesión de fin de mes, la Junta informó que a pesar de los altos precios de los alimentos, las expectativas de inflación a mediano y largo plazo permanecen cerca a la meta del 3%. Avianca anunció la reincorporación de un centenar de pilotos que salieron de la compañía durante el paro. Después de superar el proceso de reorganización, la aerolínea inició una estrategia de trabajo corporativo que incluye la reintegración del personal de trabajo. Avianca alcanzó un acuerdo por medio del cual le ofrecerá la posibilidad de reintegro a cerca de 100 pilotos que dejaron la compañía tras la huelga a finales de 2017. Los pilotos que decidan reintegrarse lo harán en las mismas condiciones que fueron pactadas en 2020 para el resto de los aviadores. Asimismo, se ha dispuesto un programa de entretenimiento en su parte técnica y de factores humanos que va más allá de lo requerido por la reglamentación aeronáutica pertinente y que tiene fuerte enfoque en ambiente laboral. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,53% a 1.318 puntos. La acción que más subió fue la del Grupo Suramericana, con una valorización de 4,87% a 23.700 pesos. La acción de Interconexión Eléctrica ISA fue la que más bajó, con una pérdida de 5,63% a 20.100 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 28.000 millones de pesos, con una variación negativa de 5,02% a 2.536 pesos. La Superintendencia de Industria y Comercio multó a algunas farmacéuticas por exceder precios en medicamentos. El ente de control impuso multas a 5 compañías del sector por cobro indebido en los precios de medicamentos de tratamiento al cáncer de próstata. Además de la sanción, se ordena la reducción inmediata de las tarifas. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá hasta el próximo lunes, será de 4.008 pesos con 13 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.810 pesos y la venden entre 1.860 pesos. Un euro se cotiza en 4.535 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2.43. El azúcar se transó en 19,31 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $68.17. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $72.91. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.536 pesos.